Un saludo, amantes del arte funerario. Soy Leo Santana y me encuentro afuera del Panteón de Oriente de Durango, Durango. Adentro de este hermoso cementerio, el más grande del norte de México, se encuentran algunos cráneos labrados sobre la cantera y el mármol que yace sobre esta fría tierra. Pero ¿realmente habrá tantos en 28 hectáreas que es este panteón? Es justo lo que vamos a averiguar, ya que el cráneo fue un elemento utilizado antes que no se utiliza recientemente. Acompáñame a conocer los secretos que devela este misterioso cementerio. En la fachada principal del panteón, sobre los pilares y los capiteles, se encuentra un cráneo con huesos cruzados. La punta de diamante es la textura que reviste y la mansión del reposo se lee al centro. Podemos ver también del otro lado un cráneo sobre el pilar del otro costado. Las lápidas básicamente abarcan lo que es el arte sacro, las virtudes teologales y lo que fuera elemental para la religión de los fieles difuntos. En esta ocasión vamos a hablar de tumbas que encierran un elemento más macabro, el cráneo. Si bien es sabido, en algunas de las caricaturas hemos visto las clásicas lápidas donde te muestran una calaca. Hoy en día esto ya no es visible, pues se dejó de utilizar este elemento. El cráneo era reconocido en aquel entonces como el arcángel Azrael, muy propio de aquellas religiones judeocristianas que ya lo descanonizaron como un arcángel, ahora cayendo en la categoría de arcángel apócrifo, es decir, desconocido por el canon del Vaticano. El cráneo simboliza la igualdad entre seres humanos. Debajo de nuestra piel, no importa si eres moreno, blanco, alto, chaparro, flaco, gordo, a la hora de la tumba, todos vamos a ser una calaca. Entre unos pedestales con cadenas y herrerías se encuentra al centro una placa clásica tipo inglesa con un epitafio ilegible. Difícilmente se puede apreciar, pero arriba tenemos un cráneo con huesos cruzados, propio del elemento romanticista del que estamos hablando, esto previo a la Revolución Mexicana. Esta lápida debe de ser aproximadamente del año 1860 a 1880. Las lápidas ornamentadas no son la excepción para albergar el elemento del cráneo. La que se encuentra a mis espaldas resguarda muchos de los elementos mencionados. Esta, sin embargo, fusiona un eclectismo en el que ya no se esperaría el sincretismo mencionado, porque es después del año de 1910. Sin lugar a dudas, un vestigio histórico muy pequeño que muy pocas personas usualmente se habrán dado cuenta. En la ornamenta de esta tumba podemos ver la corona de laureles para llegar con el remate de mármol, con una placa con nombres y epitafios. Uno de los piñones yace perdido en el tiempo, puede ser destrucción o vandalismo. Tenemos la punta de diamante o diamantado con los elementos fitomorfos a los lados, es decir, los elementos florales. El friso floral también tenemos estrías debajo de la cruz latina y abajo de ella el cráneo con los huesos cruzados. Un pequeño craniecito que solo se ve muy de cerca. Bajamos con los pilares estriados a medio adosado, es decir, no son pilares completos. Encima tenemos los capiteles compuestos, solo para ver que al centro de la escultura tenemos el epitafio para Rafael. El 17 de junio de 1882 se le dedica este recuerdo. Vamos a darle un último vistazo al cráneo. Algunas de las tumbas, el elemento que encierran del cráneo es tan simbólico y tan importante que trasciende la historia de los mismos escultores. El que les voy a mostrar a continuación pertenece a la obra y mano del maestro cantero Benigno Montoya, famoso cantero que ya hemos hablado bastante de él en este canal. Aquí a mis espaldas está lo que se le conoce como un pedestal de catafalco. Estos son donde el cadáver no está abajo de la tierra, sino arriba, y lo tenemos aquí a mis espaldas, 6 gavetas con los cadáveres descansando. Tenemos el remate piramidal por encima del monumento y los cónicos bulbosos que están a cada esquina del mismo monumento. Y tú me dirás, ¿en dónde está el cráneo esculpido? A continuación, los invito a que sigan por este lado del panteón, porque está justo a un costado del catafalco. Y es que si nos acercamos por acá,
vamos a ver el gran trabajo que hizo el maestro Montoya al retratar perfectamente sobre las aras el cráneo de la muerte. No estoy sacando suposiciones al referirme a este elemento heráldico, ya que el cráneo de por acá sí tiene la guadaña abajo del cráneo. Como bien lo mencionaba, podemos ver aquí ángeles durmiendo, representación de que los difuntos no están muertos sino dormidos. Ahí está esculpido un cráneo encima de un libro que se le puede atribuir bien al libro de la vida. Vamos a ver la otra placa, la placa gemela, que se encuentra a un costado de esta. No sin antes leer el epitafio de Aquí yacen los restos mortales, 1875 es del recuerdo, y junto a esto tenemos la otra placa donde están ángeles dolientes, representación de los vivos. El cráneo tiene la guadaña del arcángel Azrael, haciendo referencia a el arcángel apócrifo, que es bastante recurrente en este tipo de arte funerario. El libro representa a la Biblia misma. Aquí podemos darnos cuenta del grandioso trabajo que hizo el maestro cantero Benigno Montoya. Miren los elementos florales y las conchas bautismales que ya hacen abajo del monumento, representación de que los fieles difuntos aquí sí fueron bautizados con este sacramento. Para mí este recorrido nocturno entre cráneos ha sido maravilloso en la noche con la luna llena y el maravilloso equipo de Dark Angel acompañándome. Justo los traigo a uno de los tesoros históricos más escondidos en este cementerio, y es que entre algunas de las lápidas del cementerio de los niños se encuentra un ara bastante antigua de la que vamos a ver sus elementos y la fecha, pues se esconde entre la tenebrosa vegetación de este magnífico camposanto. En esta hermosa lápida, bajo una cruz latina, tenemos ángeles dolientes representantes del luto. Al centro tenemos el cráneo esculpido, como lo habíamos mencionado, y este suele ser siempre representado con el libro de la vida. La placa es recubierta por los elementos florales. Aquí yacen los restos mortales de el niño Andrés Rosales, que falleció el día 2 de enero. Una placa muy hermosa, conmemorando lo que para mí es la tumba más hermosa del Panteón de los Niños. Entre las lápidas de los pequeños niños todavía podemos encontrar algunos cráneos. Estos ya son más difíciles de hallar. Esta es una lápida sencilla y llana que está directamente volteando hacia arriba. Son las primeras en erosionarse y en desgastarse, ya que en aquel entonces no contemplaban las inclemencias del tiempo, es decir, la lluvia, el sol, la erosión y el polvo. Vamos a ver si además de ver el cráneo que está esculpido podemos darnos cuenta del epitafio de este precioso angelito. Y no menos importante, prácticamente al ras del piso, tenemos este pequeño cráneo sobre una lápida con un epitafio bastante ilegible, pues este ha sido borrado por el tiempo. Las lápidas que se encuentran así suelen ser bastante perdedizas, pero aquí tenemos el cráneo con los huesos cruzados. En algunas de las ocasiones las lápidas no están volteando a la nomenclatura asignada, es decir, si las lápidas miran hacia el sur, a veces ponen alguna en específico hacia el norte o viceversa, este o oeste, es decir, a la posición contraria. Es el caso de esta lápida tan perdida en el Panteón de Oriente que muchos no logran ubicar, aunque está en una zona bastante accesible. Esta lápida que demuestra el cráneo es una de tantas que están volteando a un lado opuesto. Existía el rumor en aquellos años que si colocaban tu lápida así era porque eras una persona que no era bienvenida en el seno del Señor, es decir, no estabas con alguna de las consagraciones importantes o habías sido una mala persona en vida, por eso tenías que voltear al lado contrario. La realidad es que esto no se pasa de un mito o una leyenda porque no existe nada que lo compruebe como tal. Sin embargo, no se puede hacer uno de la vista gorda con esta hermosa escultura, esta lápida donde nos demuestra que tuvo algún resane mal logrado con yeso debajo del cráneo. Sin embargo, es bastante visible que el cráneo se encuentra ahí con los huesos cruzados por detrás. La placa es bastante sencilla, se dice el clásico descansan los restos mortales en 1870, básicamente 10 años después de la fundación del Panteón, según los estudios de Pilar Annalise Quiñones. Aquí podemos ver más lectura del epitafio en una placa hermosa.
Como la penúltima tumba que vamos a mostrar con un cráneo, tenemos esta lápida impresionante que está a mi lado. Ciertamente sus dimensiones son bastante grandes, es prácticamente de mi estatura. Es una lápida bastante pesada que se labró en un año bastante antiguo. Esta es de las primeras colocadas en el Panteón de Oriente. El cráneo que muestra es más prominente y demuestra una técnica bastante gastada. La persona que esculpió este cráneo sin duda fue la que esculpió el cráneo anterior que habíamos mostrado, ya que demuestran la misma técnica, bastante hosca y un poquito torpe, pero no deja de ser un simbolismo de la época bastante apreciable que todavía tenemos hoy en nuestros días, aquí en el Panteón de Oriente de Durango, México. Es así como vemos este gran epitafio a una letra de molde perfectamente legible, de las mejores preservadas para la época y el panteón, con los acantos reluciendo. Por encima tenemos ángeles de la victoria. Estos están protegiendo, custodiando el cráneo del centro con los huesos cruzados. El hongo ha hecho deterioro y se ha visto manifestado en la tumba. Sin embargo, pese a ello, esta se encuentra en un estado impecable. Aquí yace la señora Doña Trinidad. La letra es perfectamente legible. Esta tumba es del año de 1870, siendo esta bastante antigua. Sus hijas le dedican este recuerdo. Al concordar con las lápidas de la fecha anterior, debió haber sido el mismo cantero quien se dedicó a esculpir los cráneos del Panteón de Oriente, siendo estos tan poquitos y contados. ¿Cuántas veces no he grabado aquí enfrente de mi hermosa capilla ardiente este monumento al cual le tengo mucho cariño dentro del Panteón de Durango? La capilla ardiente de Durango se consagra en el año de 1877, como bien lo marcan los números romanos que yacen en su pórtico. Pero tú dirás, también tiene un cráneo. Por supuesto que lo tiene, y a continuación más adelante se los voy a mostrar. La consagración se hace a raíz de que las personas no querían ser sepultadas aquí después de las leyes de reforma de Benito Juárez. ¿Por qué? Porque no era un camposanto. Una vez que se consagra el templo mismo, vuelve a ser camposanto, dando esta bendición a los duranguenses. Lo que es bastante irregular para la época, pero afortunadamente se preservó, fue nuevamente, así es, el arcángel Azrael, pero no me crean, vamos a verlo. Como una de las representaciones más claras de Azrael, lo tenemos aquí sobre 1877. Tenemos el reloj de arena que nos recuerda que el tiempo es efímero, el ala del arcángel y la guadaña con la que sesga las almas. Por el lado izquierdo destaca la palma del martirio recalcando el luto. Gracias por habernos acompañado en otro video en Dark Angel Tours. Sin lugar a dudas, me encanta que este cementerio, sin importar tantos años de historia, no deja de sorprenderme. No importa que lleve más de una década yo recabando información del espacio, siempre tiene algo nuevo que ofrecer, algo nuevo, viejo. Pues una de las tumbas que les mostré esta noche apenas yo la descubrí en pleno 2021. No descarto que se sumen a estas investigaciones más cráneos labrados, pero hasta el momento, como se pudieron dar cuenta, tengo menos de 15 registrados. Espero encontrar más. Recordemos que este elemento se deja de utilizar, ya que el cráneo agarra una connotación malévola, porque el arcángel Azrael consiguió su propio culto, el culto a la Santa Muerte. Y como sabemos, este culto condena a adorar pues a ídolos y falsas imágenes por la iglesia del catolicismo. Por lo tanto, se encargan de separar este arcángel, denotándolo como apócrifo, aunque es mencionado en el libro de las Revelaciones, el Apocalipsis, ya que es uno de los 4 jinetes que viene a sesgar la humanidad. No olvides suscribirte, darle like al video y compartirlo con tus amigos para que más personas conozcan el arte funerario.